Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Qué gusto es estar de nuevo en contacto con cada uno de ustedes. Hoy estamos ya en lo que es nuestra tercera semana de contenido programático. Esta semana vamos a ver lo que es el juramento hipocrático y el código deontológico. El código deontológico, un documento que es sumamente importante, ya que a través de él ustedes conocerán cuáles son las normas, tanto éticas como morales, que debe cumplir el médico en su quehacer dentro de su profesión. Entonces, iniciemos viendo lo que son cada uno de estos contenidos. Bueno, entonces antes de hablar de lo que es el juramento hipocrático, vamos a iniciar hablando sobre Hipócrates y vamos a decir que él nació en Cos, isla del Egeo, hacia el año 460 a.C. Dentro de las cosas principales que hizo Hipócrates, él liberó a la medicina de la tutela sacerdotal y la separó de la filosofía. Aborda la enfermedad desde el punto de vista naturalista, sin intervención de las fuerzas divinas, ya que antes se consideraba que la enfermedad era producida por malos espíritus y para poder uno curarse debía congraciarse con ellos. Además de eso, él inicia el examen con un cuidadoso interrogatorio, luego observa, escucha y palpa. Describe con rigor científico los síntomas, el aspecto y la posición que adoptaba el paciente con cada una de las enfermedades. La medicina hipocrática destacaba por su estricto profesionalismo, caracterizado por una disciplina y práctica rigurosa. Recomendaba que los médicos siempre fueran bien aseados, honestos, tranquilos, comprensivos y serios. El médico hipocrático daba especial atención a todos los aspectos de su práctica. Debía seguir especificaciones detalladas para la iluminación, el personal, los instrumentos, el posicionamiento del paciente y las técnicas de vendaje y entablillado. Debía incluso mantener sus uñas con una longitud precisa. Entre otras cosas, se le debe la descripción del rostro de los enfermos graves y moribundos, a lo cual se conoce con el nombre de facies hipocrática. Conoció bien lo que fueron las fiebres ardientes, como el paludismo, la tisis o tuberculosis pulmonar y el mal sagrado o epilepsia. Fue un maestro de la inspección, según se deduce de sus descripciones de algunas enfermedades. Usó la percusión, la auscultación, aunque en una forma muy limitada. Descubrió el frote pleural comparándolo con el crujir del cuero y el chapoteo de líquido en el tórax, el cual en la actualidad todavía se conoce con el nombre de succión hipocrática. Entonces podemos decir que la medicina debe a Hipócrates el arte de la inspección y la observación clínica. Por este motivo, resulta más correcto poder decirle el padre de la medicina. Sin embargo, dentro de todas las cosas que Hipócrates hizo, es importante mencionar que él creó lo que es el juramento hipocrático, el cual en la actualidad, pues todavía juramos los médicos al momento de graduarnos. El juramento hipocrático es un juramento público que solo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras universitarias de medicina. Tiene un contenido de carácter ético que orienta al médico en la práctica de su profesión. En su forma original, lo que hacía era regular las obligaciones hacia el maestro y su familia, hacia los discípulos, hacia los colegas y hacia los pacientes. Aquí tengo yo lo que es el texto del juramento hipocrático, se podría decir el clásico, y este decía lo siguiente: juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higía y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y toda mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días, o sea, que a sus padres. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos y si quieren aprender la ciencia se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los hijos de mi maestro y a los discípulos
que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la admiración de venenos, pesarios, abortivos, ni sugeriré a nadie cosas semejantes. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptas, y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré secretos sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio, que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Entonces este es se podría decir, el juramento hipocrático original, el cual pues ha sufrido algunos cambios en sus versiones. Por ejemplo, vemos que hay un intento de adaptación del juramento hipocrático. Uno se redactó en 1948 en la Convención de Ginebra, en donde vemos algunas modificaciones al inicial. Y luego pues tenemos otra modificación que realiza la Asociación Médica Mundial el 18 de octubre de 2017, en donde hace una nueva versión de la Declaración de Ginebra equivalente al juramento hipocrático. Algo importante de mencionar es que esta actualización incorpora dos conceptos claves. Una de ellas es la autonomía del paciente. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de bioética, ¿verdad? Hablábamos de lo que es la autonomía, ¿verdad? Que se trata de ver de que el paciente pues posea autonomía en cada una de sus decisiones. Y la otra que incorpora es el cuidado de la salud del propio profesional. Entonces vemos que ya acá se empieza a hacer énfasis en que también nosotros como médicos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces hay personas que dicen, ay, fui con el nutricionista que me hiciera una dieta, pero él está bien gordito, ¿verdad? ¿Y cómo me va a dejar una buena dieta? Lo mismo sucedería con nosotros, ¿verdad? Si llega un paciente a consulta y nos ve que estamos enfermitos, que estamos, por ejemplo, si estamos obesos y le voy a decir yo, mire, tiene que bajar de peso para controlar su hipertensión y va a decir, ¿cómo voy a bajar de peso si el doctor está igual que yo, ¿verdad? Entonces, también es por eso, pienso yo, que ahora en esta última versión que realizaron en 2017 se incluye el cuidado de la salud de nosotros como profesionales. Entonces empecemos a ver el juramento hipocrático modificado en el año 2017, el cual dice, como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente. Respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No permitir que consideraciones como por ejemplo la edad, enfermedad, incapacidad, el credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente, ya que nosotros pues debemos dar una atención de calidad y calidez a todos los pacientes sin importar cada una de estas diferencias. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Entonces no es válido que mira, ¿qué tenía tu paciente? Y que luego le vayan a contar a los otros colegas que tenía, ¿verdad? Debemos nosotros guardar secreto profesional.
Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a una buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que se merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemnemente, libremente, bajo mi palabra de honor. Entonces, esto fue lo último que vimos o la última actualización que se realiza en el 2017, ¿verdad? En la Convención de Ginebra, en relación a lo que es el juramento hipocrático. Y entonces, como les mencionaba anteriormente, esta actualización nos incorpora dos conceptos claves. Uno, la autonomía del paciente, y dos, el cuidado en la salud del propio profesional médico. Entonces ahora ya pasamos a ver lo que es el código deontológico. Bueno, entonces con respecto al código deontológico podemos decir lo siguiente. Viene de la palabra deontos, que es igual a deber, y logros, que es igual a tratado. Deontos, deber, logos, tratado. Y vamos a decir que es el tratado de los deberes. Cuando hablamos de deontología, se refiere al deber de los profesionales de comportarse adecuadamente y su observancia es obligatoria en el ejercicio de su profesión ante la sociedad. Dentro de los ámbitos de aplicación podemos mencionar que el código deontológico nos va a brindar normas basadas en principios éticos universales para que nosotros los médicos podamos relacionarnos de una forma adecuada o de una forma con decoro ante nuestros colegas, pacientes, instituciones, empresas, industria farmacéutica y otras entidades o personas afines en cualquier ámbito de nuestra vida. Las normas que va a imponer este código se deben cumplir obligatoriamente por todos los agremiados al Colegio de Médicos dentro del territorio nacional o dentro de toda Guatemala. El Tribunal de Honor entonces va a asumir como uno de sus objetivos primordiales la promoción y desarrollo del código deontológico, dedicando su atención a difundir el conocimiento por parte de cada uno de nosotros los médicos de todos los preceptos y canones que están incluidos dentro del código y obligándose a velar porque nosotros cumplamos con cada uno de ellos. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos en la clase de ética, veíamos que si algún médico, por ejemplo, faltara a alguna de estas normas, puede ser mandado a llamar por el Tribunal de Honor, quien le solicita que muestre toda la documentación para evidenciar si realmente faltó alguno de estos preceptos. Si en determinado momento se comprueba que sí lo hizo, puede tener sanciones que pueden ser desde una sanción verbal hasta una sanción escrita y el retirarlo de dar su servicio profesional desde algunos meses hasta varios años, ¿verdad? Entonces, sí son normas que nosotros debemos cumplir al momento de graduarnos. La profesión médica está dirigida al servicio de la persona y de la sociedad, al respeto de la vida humana, desde que el bebé desde que se da la fecundación, desde que la mamá está embarazada, también a la dignidad de la persona, cuidado de la salud y a la calidad de vida del individuo y de la sociedad. Se reconoce el derecho a denunciar ante el Tribunal de Honor las infracciones a los preceptos éticos en que presumiblemente hubiera incurrido un agremiado o un médico que pertenezca al Colegio de Médicos. Luego entonces vamos a ver que el código deontológico nosotros lo podemos desglosar en 17 capítulos
El primer capítulo que les aparece a ustedes ahí es el que habla sobre definición y ámbitos de aplicación, que fue el primero que vimos anteriormente, y luego pasamos al segundo, que habla sobre objeción de ciencia y de conciencia. Y encontramos lo primero, en la cual dice, el médico puede realizar objeción de conciencia, entendida como la negativa a someterse, debido a convicciones éticas y morales, a una conducta que se exige tanto de forma jurídica, por mandato de autoridad o por resolución administrativa, ya que realizarla violenta su conciencia. Por ejemplo, si a mí me dieran una orden en donde digan que debo practicar un aborto, pero yo sé que eso no es permitido o está en contra de mis normas éticas y morales, yo puedo hacer una objeción de conciencia. La objeción de conciencia debe garantizar la libertad e independencia que el médico tiene en la realización de su ejercicio profesional. No se admite una objeción de conciencia colectiva o institucional. Por ejemplo, si a mí me dan una orden dentro del hospital, o sea, una orden administrativa, en donde diga que yo debo practicar abortos, pero yo no estoy de acuerdo, entonces me uno con todos los médicos que trabajan en el hospital y les digo, miren, hagamos una objeción de conciencia para no hacer este procedimiento. No es válido. Las objeciones de conciencia se hacen de forma individual, no es permitido que sean de forma colectiva o institucional. Se deben rechazar como actos de verdadera objeción aquellos que obedezcan a criterios de conveniencia u oportunismo. Por ejemplo, a alguien que le dieran la orden de hacer una u otra cosa, pero realmente no quiera hacerlo. Entonces, diga que va a ser una objeción de conciencia, pero no va a ser porque realmente violente sus valores morales y éticos, sino por conveniencia. Entonces tampoco eso es permitido si se logra determinar. El médico puede realizar objeción de ciencia, entendida como la negativa a la práctica de una actuación que se le exige. Luego pasamos a lo que son las relaciones del médico con sus colegas y con los demás profesionales de la salud. Luego pasamos a las relaciones del médico con sus colegas y con los demás profesionales de la salud. Las relaciones entre médicos y profesiones afines deben basarse siempre en respeto, deferencia, lealtad y consideración, los cuales deben ser recíprocos, independientemente de cuál sea la jerarquía que se maneje. La solidaridad es uno de los deberes primordiales de los médicos y las profesiones afines. Estas características tienen sentido si no lesionan los derechos a terceros. Luego entonces vamos a ver que dentro de los canones que menciona este capítulo encontramos el siguiente. Dice, el médico no atenderá pacientes que están bajo tratamiento de otro colega, salvo cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones. 1. Cuando sea llamado por el mismo médico o el médico tratante para sugerir un diagnóstico o un tratamiento. Por ejemplo, yo soy cardióloga y viene un colega y me va a referir un paciente para que yo haga una evaluación cardiológica, ¿verdad? Entonces yo en ese momento sí puedo atender al paciente siempre y cuando el otro colega me lo esté refiriendo. Otra situación, cuando el paciente acuda de una forma espontánea a la consulta con nosotros. Tercero, cuando lo solicite el enfermo hospitalizado o sus familiares. A veces sucede que algún paciente nuestro está hospitalizado y él quiere que nosotros pues lo vayamos a ver, ¿verdad? O es familiar de alguno de nuestros pacientes y le dice, bueno, yo conozco al doctor o a la doctora fulana y tal, ella es muy buena, entonces, ¿por qué no la llaman que lo venga a ver al hospital? Entonces, si él nos lo solicita, nosotros podemos ir a verlo.
siempre y cuando tomando en consideración los reglamentos que hay en cada uno de los hospitales, ¿verdad? Tampoco es aquello de que yo llegue al general y diga, bueno, a mí me está llamando mi paciente por lo que lo vengo a ver. No, ahí también hay normativas específicas, ¿verdad? Entonces, también siempre y cuando no violentando las normativas en cada lugar de donde se encuentra el paciente. Otra situación por la cual yo puedo ver a un paciente que esté siendo tratado por otro colega es en caso de urgencia, ¿verdad? Estoy yo comiendo en un restaurante y de repente el paciente se empieza a atragantar, pues claro, le voy a dar medidas de urgencia, no voy a esperar a que llegue su médico tratante. Otra situación, cuando haya cesado la asistencia del médico tratante, o sea, ya el médico tratante dijo, bueno, ya este caso yo ya no lo puedo seguir viendo, ya es un problema que debe continuar viendo ya un especialista, ya no yo, entonces en ese momento pues sí ya puedo ser yo el médico tratante. Otra situación, si es enviado por otro colega para un diagnóstico o tratamiento especial, cuando el médico tratante no se encuentra en la localidad, ¿verdad? A veces sucede, el médico fijo de cabecera de un paciente anda de viaje, entonces puede dejar nombrada a otra persona quien lo va a cubrir. Entonces, en ese caso, si yo soy quien lo está cubriendo, pues puedo ir a atender al paciente. Cuando el médico tratante tenga un impedimento temporal o definitivo, o cuando se trate de una referencia a una institución pública, ¿verdad? Si yo trabajo en una institución pública y ahí llega un paciente que es referido por otro colega, entonces ahí yo sí puedo brindarle mi tratamiento. No se debe pagar ni aceptar comisión o porcentaje económico o en especie por referencia de pacientes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si algún colega me dice, mire, si usted me manda a un paciente para hacerle apendicectomía, yo de lo que le cobre le voy a dar unos sus 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso no debemos aceptarlo, ni tampoco debemos ofrecerlo nosotros. Segundo, es deber del médico no cobrar honorarios médicos a sus colegas, a sus padres, esposa e hijos, oigan bien, que dependan económicamente del mismo. A lo mejor si un paciente es hijo de un colega, pero ya no depende económicamente de él, pues ya no es obligación el no cobrarle, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea un familiar de un médico que dependa económicamente de él, nosotros sí estamos obligados a no cobrarle nuestros honorarios médicos. Luego queda a criterio de nosotros si cobramos o no honorarios si el médico tiene un seguro. Entonces, por ejemplo, si el médico paga un seguro en X hospital y yo llego a atenderlo a él o a sus familiares, pues si ya es por medio de un seguro, ahí sí yo tengo la facultad de decidir si cobro o no honorarios. Dice que la responsabilidad ética del médico no se diluye por el hecho de trabajar en equipo. Entonces, no es válido que como habemos varios médicos tratando a un paciente, yo diga, yo aquí soy menos responsable, ¿verdad? Todos tenemos la misma responsabilidad. Otra cosa importante es que la jerarquía dentro del equipo de trabajo no deberá aprovecharse para constituirla en instrumento de dominio o exaltación personal. No es válido, ¿verdad? Que diga, como yo soy aquí el R4, vos haces lo que yo te diga, ¿verdad? Y si yo digo que te pones de cabeza, lo haces. No es permitido, ¿verdad? Siempre nosotros debemos tener una relación adecuada con nuestros colegas, tratarlos como colegas independientemente del el nivel jerárquico que se maneje, ¿verdad? O las diferencias jerárquicas que puedan existir. Agremiados en condición jerárquica laboral o docente deben abstenerse de promover o permitir la explotación y abuso en cualquiera de sus formas. Si existieran opiniones encontradas, esto es muy importante, no deben suscitar polémicas públicas. Estas deben discutirse en privado y si no hay un acuerdo, acudir al Tribunal de Honor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo problemas con algún colega porque él trata X enfermedad de una forma y yo de otra, no es permitido que yo en público me ponga a discutir con él las diferencias que puedan existir, ¿verdad? Sino como colegas pues debemos unirnos y discutir las diferencias, el ver los puntos de vista para llegar a un consenso, pero no hacerlo de forma pública. Ahora, si no es posible llegar a consensos estando solos, pues de plano hay que acudir al Tribunal de Honor para que él resuelva, ¿verdad?
El médico que desempeñe ámbitos administrativos, gerenciales y de toma de decisiones debe velar por la aplicación del código deontológico y los normativos propios de la institución. Vamos ahora a lo que es la relación médico-paciente. Si ustedes leyeron el documento del juramento hipocrático, el objetivo principal del médico es la prevención, preservación, protección y recuperación de la salud del paciente, manteniendo el respeto a la dignidad de él mismo, ¿verdad? Debe haber una relación de lealtad, decoro, respeto, comprensión y tolerancia. Yo siempre les he dicho que esto es muy importante en nosotros los médicos porque cuando la persona siente que nosotros le ponemos atención, solo con eso se cura. A veces hay personas que no padecen una enfermedad grave, sino que lo que tienen es que no tienen quien les escuche o quien les ponga atención. Y cuando usted les pone atención, se muestra comprensivo con ellos y muy tolerante, eso le puede ayudar a sentirse bien, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eh, nosotros presente todo esto. Además de eso, debemos actuar diligentemente apegados a lo que es la ciencia y a los principios éticos en lo que es nuestro actuar. Si un paciente debidamente informado no accede a someterse a un examen o tratamiento médico, el médico queda dispensado de su obligación de asistencia. Por ejemplo, si yo vengo y le digo a un paciente, bueno, mire, yo veo que lo que usted tiene es un cálculo en la vesícula biliar y es necesario eh, quitárselo, ¿verdad? Entonces, él dice, no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O si en determinado momento yo le digo, mire, es necesario, si usted tiene un dolor de cabeza, hacerle una tomografía cerebral y determinar que no haya ninguna anomalía a nivel cerebral. Y él dice, no, yo no quiero hacerme este examen, ¿verdad? Entonces, nosotros como médicos quedamos dispensados de darle asistencia a esa persona. Si él no quiere colaborar, no tenemos por qué asistirlo. Sin embargo, algo muy importante, si ustedes estuvieran frente a una situación como esta, es que sí debemos documentarlo. Entonces, deben anotar en su historial clínico, el paciente presenta, por ejemplo, cálculos en la vesícula biliar y se le sugiere que hay que realizarle una colecistectomía. Sin embargo, él se rehúsa al tratamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que documentarlo. Y al final, pues el paciente debe firmar o colocar su huella dactilar. Y es importante que no solo él firme, sino también un representante o un testigo. El médico no debe comprometerse a curar ni ofrecer un resultado preciso. Debe informar de forma clara y comprensible, basado en evidencia científica, los posibles pronósticos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a un paciente, mire, en los estudios podemos observar que usted tiene un tumor cerebral, el cual, en base a la evidencia científica, yo le puedo decir que luego de una intervención quirúrgica mediante la cual se le va a extirpar, usted puede tener una mejoría, ¿verdad? Pero no debo decirle sí, seguro, usted va a estar bien, seguro, no va a tener ningún tipo de complicación, porque eso no es así, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden fallar. Entonces yo debo hablarle a la persona de una forma clara, de una forma también que la persona lo entienda, ¿verdad? En base a cada una de las evidencias y en base a lo que yo he visto, cómo le ha ido a otras personas, para que él pues analice si le conviene o no hacerse el procedimiento. Cuando el médico evalúe a un paciente con alteración del estado de conciencia, al que tenga una capacidad intelectual disminuida, cuando se realice un procedimiento ginecológico, proctológico, urológico y cuando evalúe a un menor de edad, siempre debe solicitar la presencia de un acompañante, ¿verdad? Porque si no, pues después pueden decir, ah, no, el doctor nada más me metió mano, el doctor nada más hizo tal procedimiento y no tenía por qué, entonces puede crearles algún tipo de problema. Entonces, siempre que ustedes están evaluando a un paciente con cada una de estas características o están haciendo cualquiera de estos procedimientos, siempre debe haber una persona ahí presente para que después no vayan a decir que usted hizo algo distinto, ¿verdad?
A solicitud del paciente, el médico está obligado a proporcionar un informe a otro colega con los datos que posea y facilitar las pruebas realizadas. Miren, este es otro problema. A veces hay colegas que el paciente les dice, mire doctor, nosotros hemos considerado que ya no vamos a continuar en tratamiento con usted, sino que queremos que sea el doctor fulano de tal que nos siga atendiendo, ¿verdad? Entonces, a veces se molestan cuando les dicen esto y ya no quieren mandar un historial del paciente, ¿verdad? Porque realmente cuando un paciente deja de estar siendo atendido por nosotros, es como una obligación que nosotros debamos mandarle al colega que lo va a seguir viendo un informe de, de qué fue lo que yo encontré con el paciente, sobre todo cuando son pacientes que nosotros conocemos de mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos pacientitos que yo los recibí cuando nacieron y ahorita ya están en los 12, 14 años, ¿verdad? Entonces yo he llevado el historial de ellos desde que los recibí en el parto hasta la edad que tienen ahorita. Entonces, si tuviesen algún problema de tipo crónico, el cual yo he estado tratando por muchos años, yo debo enviar ese informe de todo lo que yo encontré en el paciente desde que inició el problema, todos los métodos diagnósticos que he utilizado, los laboratorios, exámenes, por ejemplo, si le hice resonancia magnética, tomografías, ecocardiogramas, electrocardiogramas, electroencefalogramas, todos esos estudios, yo debo enviarle todo ese historial al colega para que a él le sea más fácil el continuar con el manejo del paciente. Porque si yo no le envío toda esta información, el otro colega va a tener que empezar de cero a recabar toda la información, ¿verdad? Entonces, sí yo debo o estoy obligada a enviar esta información si el paciente me lo solicita. Luego dice comunicar al paciente el pronóstico de su enfermedad, incluso en casos graves o con un desenlace fatal, de una forma que el paciente lo comprenda, que sea veraz y sobre todo tenemos que tener mucha sensibilidad. A la familia le podemos dar la información solo si el paciente nos da su consentimiento. Y si se trata de un menor de edad, ahí sí siempre nosotros debemos informarle a los familiares eh, sobre el pronóstico de la enfermedad del paciente, ¿verdad? Ahora, cuando se refiere a que si se trata de un caso grave o de un desenlace fatal, nosotros siempre debemos tener mucha sensibilidad porque no va a llegar usted con un paciente, por ejemplo, a quien usted le diagnostica un cáncer y le va a decir, por ejemplo, don Juan, mire, hice los estudios y en base a los estudios, usted tiene un cáncer gástrico y le queda un mes de vida, ¿verdad? Entonces se va a quedar el otro pobrecito asustado. Entonces yo también tengo que tener pues mucha sensibilidad para saber cómo yo le voy a ir explicando eh, qué enfermedad es la que tiene y cuál es el pronóstico que tiene. Por ejemplo, si fuera un cáncer, entonces yo pudiese iniciar hablándole de los cánceres, hablar del cáncer gástrico, cuáles son los tipos de cáncer gástrico que hay, cuál es más maligno, cuál es menos, hablarle sobre las etapas del cáncer, ¿verdad? Desde un cáncer in situ hasta un cáncer en etapa 4, cuando ya ha tenido metástasis hacia otros órganos, ¿verdad? Entonces, irle hablando de estas etapas y luego a irle explicando en cuál de todas esas fases está él, en cuál de los tipos de cánceres está, para finalmente decirle cuál es el desenlace que pueda tener, ¿verdad? Pues sí tenemos que tener mucha sensibilidad cuando nosotros le estamos explicando esto al paciente, ¿verdad? Porque si no la tenemos, a lo mejor no era nada grave o nada de vida o muerte, y a lo mejor hasta podemos provocar que una persona se suicide o llegue a hacer cosas indebidas debido a que nosotros pues no tuvimos sensibilidad en cómo explicarle, ¿verdad? En el siguiente, debe respetar las creencias religiosas y costumbres de su paciente. Por ejemplo, los testigos de Jehová, recuérdense que ellos no aceptan transfusiones sanguíneas, entonces es algo propio de su religión que nosotros pues debemos respetar. Sin embargo, en caso de emergencias, a mí me llega a la emergencia del hospital un paciente que tuvo un accidente automovilístico, va inconsciente, perdiendo sangre. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es transfundirlo, ¿verdad? Entonces, en casos de emergencia, ahí sí ya se exceptúan, ¿verdad? Nosotros
si pudiésemos transfundirlo, si él va inconsciente y nosotros no sabemos que él es testigo de Jehová y que no acepta transfusiones. Entonces ahí sí se puede exceptuar la situación, ¿verdad? Ahora, si ya usted sabiéndolo lo hace, entonces ahí sí ya es algo muy distinto. Otro es prescribir únicamente los recursos diagnósticos o terapéuticos basados en conocimientos científicos comprobados. Entonces, pedir los exámenes de laboratorio que científicamente están comprobados que me pueden servir de utilidad para diagnosticar lo que yo esté pensando, pero no ponerme a recetar exámenes a diestra y siniestra cuando ni siquiera son necesarios, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. En ningún caso debe ejercer su profesión en condiciones que puedan comprometer la calidad de los cuidados y de los actos médicos, salvo en una extrema urgencia o catástrofe. Esto les he explicado yo a sus compañeros, que se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy dentro del hospital y me llega un paciente con heridas, lo que voy a hacer es agarrar apósitos estériles y voy a proceder a hacerle una adecuada asepsia y antisepsia en la herida, a colocar vendas, si hay que suturarlo con hilos especiales, ¿verdad? Y con todo el equipo y todas las medidas de higiene necesarias. Pero si yo estoy en frente de una catástrofe, ¿no? Como ustedes, no sé si han visto algunas películas como el Armagedón, por ejemplo, que estoy frente a una catástrofe, entonces ahí sí es válido que yo venga y agarre lo que encuentre que me quede más práctico para tratar de atender a alguien de una forma urgente. Por ejemplo, si ustedes ven las películas cuando hay urgencias, han visto, por ejemplo, que si alguien se hace una herida y anda en el Amazonas donde no hay nada, viene alguien que le está dando ayuda y se quita el suéter y eso le amarra ahí en la herida, ¿verdad? Entonces, nos está pidiendo que nosotros atendamos al paciente de una forma adecuada, con las medidas necesarias, y que únicamente si es caso de una urgencia o una catástrofe, pues ya lo hagamos obviando esas medidas. Pero no va a ser lógico, por ejemplo, que si a mí me llega un herido al hospital general, yo venga ahí, agarre una sábana de una camilla, la rompa y con eso le amarre la herida, ¿verdad? Porque ahí hay equipo especial para atender todo eso. Entonces a eso se refiere esta parte. En la siguiente dice: en ninguna circunstancia debe extender informes o certificados carentes de veracidad. Esto también lo podemos observar en algunos lugares, ¿verdad? Algunos estudiantes, por ejemplo, que dicen: yo no pude llegar a X evaluación, no me dio tiempo o no quise. Entonces, por favor, doctor, hágame una certificación en donde diga que yo tenía COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y es mentira. Entonces, eso tampoco es permitido que nosotros lo hagamos. Si en determinado momento se logra determinar que usted está extendiendo certificaciones médicas que no son veraces, también puede recibir una sanción por parte del Colegio de Médicos. Siguiente dice: debe extender a solicitud del paciente certificación relativa a su estado de salud o tratamiento. Entonces, ya si el paciente me pide una certificación sobre su estado de salud, entonces ahí pues yo ya la realizo. Vamos al siguiente, que dice: atención médica al final de la vida o en fase terminal. Bueno, acá lo primero que nos aparece es que dice que no debemos emprender acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios. Por ejemplo, nosotros veíamos que cuando tratamos a una mujer con cáncer de mama, si tiene menos de 75 años, debemos estarle haciendo mamografías cada 5 años. Pero si es una persona mayor de 75 años, ya no se le hacen tan seriadas porque es una persona mayor, ¿verdad? Entonces, tampoco sería lógico, por ejemplo, que yo le estuviese pidiendo mamografías cada 15 días o cada mes, cuando no es así como se pide, ¿verdad? O con estarle haciendo nosotros exámenes tan seriados, no vamos a cambiar nada el pronóstico del paciente. Entonces, no debemos emprender acciones diagnósticas o terapéuticas que no le van a dar ningún tipo de beneficio al paciente, nada más que gasto, ¿verdad? Siguiente, tener en cuenta la voluntad del paciente al rechazar medidas extraordinarias para prolongar su vida. Entonces, si un paciente me dice: mire, doctora, si yo en determinado momento hago un paro
cardiorrespiratorio, por favor, yo ya no quiero que me reanimen, ¿verdad? Que ya no hagan nada para prolongar mi vida, sino que ahí me dejen. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la voluntad del paciente. La siguiente, por ningún motivo provocará intencionalmente la muerte, aun en caso de petición expresa. Por ejemplo, si llega un paciente y me dice, doctora, por favor, máteme, ya no quiero vivir. Yo no puedo intencionalmente provocarle la muerte a una persona ni porque me lo suplique. Y entonces acá encontramos esta otra parte donde dice que la eutanasia es contraria a la práctica médica. Y entonces, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el acto de provocarle intencionalmente la muerte a una persona que padece una enfermedad incurable con el fin de evitar que ésta sufra. Entonces, vemos que la eutanasia no es permitida. Entonces, no se vale que yo diga, ay, pobrecito el señor, ya tiene un mes ahí en ventilación mecánica y yo miro que está sufriendo, entonces mejor le voy a inyectar algo para que mejor muera, porque pobrecito está sufriendo. Eso no es permitido, ¿verdad? No es permitido que nosotros practiquemos la eutanasia. La decisión de poner término a la supervivencia artificial en caso de muerte cerebral se toma en función de criterios científicos y garantías exigidas por la ley. Entonces, por ejemplo, si se va a decidir quitar a una persona, por ejemplo, de ventilación mecánica, primero debemos estar seguros de que la persona tenga una muerte cerebral para poder decidir si se le quita la ventilación artificial o la ventilación mecánica, ¿verdad? Y debido a esto es muy importante que yo les mencione, si ustedes leen ahí, dice que esta decisión se toma en base a criterios tanto científicos y garantías exigidas por la ley. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de muerte cerebral, eso significa que el cerebro ya dejó de funcionar. Entonces vamos a ver que la persona ya no responde a ningún tipo de estímulo, ni estímulos externos como gritarle o hablarle, ni tampoco a estímulos dolorosos, ¿verdad? Usted lo puede pinchar, lo puede pellizcar y el paciente no va a responder a esos estímulos. Además de eso, el paciente no responde a los tratamientos instituidos y en base a lo que es la valoración médica, o sea, cuando médicamente nosotros queremos ver si el paciente tiene muerte cerebral, vamos a ver que su temperatura corporal la podemos encontrar baja, su presión arterial está baja, vamos a ver alteraciones, por ejemplo, la glucosa y el sodio los podemos encontrar bajos. Además de eso, las personas que tienen muerte cerebral tienen ausencia del reflejo nauseoso. Las pruebas oculares de reacción a la luz, por ejemplo, el reflejo directo, el reflejo fotomotor directo o el reflejo consensual, no están presentes, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando usted le alumbra la pupila al paciente, esta no reacciona a la luz, no se torna miótica. Entonces el paciente pues es altamente sospechoso de una muerte cerebral. Además de eso, la persona no va a poder respirar por sí sola, va a necesitar un aparato que le ayude, o sea, va a necesitar de un ventilador artificial. Dentro de las pruebas que se solicita, por ejemplo, un electroencefalograma, el cual muestre que ya no hay actividad eléctrica por parte del cerebro. También se les debe pedir una tomografía por emisión de positrones, una angiografía por tomografía computarizada para determinar que ya no hay una adecuada irrigación cerebral, tomografía computarizada por emisión de un solo fotón, ecografía Doppler del flujo sanguíneo al cerebro, para determinar ahí que pues que ya no hay ningún tipo de flujo al cerebro, ¿verdad? O que ya no hay funcionamiento cerebral. Una vez que se haya confirmado que la persona tiene muerte cerebral, entonces ya se puede considerar que la persona ha fallecido, ¿verdad? Y entonces en este caso decidir si se le quita la ventilación mecánica. Entonces acá está lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Vamos a ver lo que es eutanasia y la diferencia que hay entre eutanasia y homicidio. Yo les decía hace un momentito que la eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable con el fin de evitar que ésta sufra. Y a diferencia de homicidio, vamos a ver que el homicidio
es todo acto en el que se causa la muerte de una persona. Entonces, la diferencia va a ser que en la eutanasia usted está viendo a una persona muy enferma y ya no quiere que ésta sufra, entonces le provoca la muerte. Pero en el homicidio es solo causarle la muerte a otra persona, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, alguien dice, doctor, por favor, máteme, y usted lo hace, entonces ahí realmente no es eutanasia lo que está haciendo, sino homicidio. Pero algo importante mencionar es de que acá con nosotros pues no es permitido ninguna de las dos, ¿verdad? Ni homicidio ni eutanasia. Luego pasamos a lo que es el secreto profesional. Si se recuerdan, cuando nosotros hablábamos en la semana 1 sobre ética, hablábamos que la definición de secreto es que un secreto es el conocimiento de algo o de alguna cosa que por sus características no debe ser divulgado, ¿verdad? Estando entendidos de que debe manejarse eh, con mucho secreto. Entonces, con respecto al secreto profesional, podemos decir que el médico tiene el deber de exigir a sus colaboradores no médicos absoluta discreción sobre todo lo que ellos se enteren. Cuando uno está pasando visita, por ejemplo, en el sanatorio o en el hospital, siempre van varias personas al lado de uno, va una enfermera auxiliar, las enfermeras profesionales, a veces tenemos también estudiantes de medicina, otros colegas. También hay lugares en donde junto a nosotros en la visita pues también va el nutricionista o van los del laboratorio para ir viendo los resultados de los laboratorios que se están haciendo. Entonces se debe solicitar que todos estos colaboradores que van con nosotros en la visita guarden absoluta discreción de todo lo que se enteren al momento que están pasando visita junto con nosotros. Siguiente, no debe publicar por ningún medio escrito o digital fotografías, estudios diagnósticos, nombres o cualquier indicio que identifique al paciente, ya que nosotros debemos guardar con mucho secreto la identidad del paciente. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una reunión de médicos en donde voy a presentar un caso que a mí me parece interesante para que lo analicemos con los otros colegas, ¿verdad? Entonces, yo puedo empezar narrando, él es un paciente de 48 años de edad que consultó por tal y tal cosa, pero en ningún momento dar información sobre su nombre, por ejemplo, ¿verdad? Luego, bueno, con respecto al secreto profesional, entonces recuérdense que ahí es importante saber que nosotros pues no debemos divulgar todo aquello que hayamos visto o oído dentro de lo que es nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? En el siguiente, entonces pasamos a lo que son los peritajes. Dice que el médico puede actuar como perito cuando sea requerido para dictaminar en la materia especializada de su competencia, demostrando la acreditación académica en el área o materia sobre la cual le sea solicitado dictaminar, utilizando técnicas y recursos que tengan el adecuado respaldo científico. El médico perito debe actuar con responsabilidad, imparcialidad, objetividad y honradez. La actuación del médico como perito es incompatible con la asistencia médica al mismo paciente durante el proceso. O sea que si yo estoy actuando como perito, por ejemplo, una señora que fue golpeada por el esposo para determinar qué tantas lesiones le provocó, no es permitido que yo sea su médico tratante a la vez que sea su perito, ¿verdad? Solo puedo ser la perito. El médico no debe actuar como perito con miembros de su familia conforme a la ley o con personas con quienes mantenga una relación que pueda influir en la imparcialidad de su dictamen. El médico en calidad de perito hará de conocimiento a la autoridad competente si el paciente rehúsa ser interrogado o examinado. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que determine algún tipo de lesión que algún paciente pueda tener y si él se rehúsa a hacerlo, pues yo tengo que reportarlo, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, que son las juntas médicas. En relación a lo que son las juntas médicas, vamos a decir que es la conformación de 3 o más médicos de una o varias especialidades con la finalidad de evaluar al paciente. ¿Cuándo entonces yo voy a formar una junta médica? Cuando ésta sea solicitada por el médico que está atendiendo al paciente, cuando la familia lo solicite,
cuando el paciente o alguno de sus responsables lo solicite. Dentro de las indicaciones para formar una junta médica tenemos las siguientes. 1. Dificultad para un diagnóstico definitivo o plantear un tratamiento o un pronóstico. Por ejemplo, yo estoy evaluando a un paciente, le he hecho varios estudios, su examen físico me sugiere X patología, pero yo no estoy logrando llegar a un diagnóstico definitivo, entonces puedo pedir que lleguen varios colegas, hagamos una junta y entre todos demos nuestros puntos de vista sobre cuál puede ser el diagnóstico del paciente. Otra indicación, cuando no tengamos resultados satisfactorios con el tratamiento que le aplicamos. Entonces yo vengo y le aplico un tratamiento a un paciente y esperaba cierta evolución, pero esta no se está dando de esa forma. Entonces puede ser que yo ahí sugiera una junta médica. También cuando quiera confirmar un pronóstico fatal o grave, ¿verdad? Una persona que yo considere que su pronóstico no es adecuado, entonces puedo yo también solicitar una junta médica por problemas legales, laborales o administrativos relacionados con el paciente. Acá algo muy importante de mencionar es que en las juntas médicas aplica lo que es el secreto profesional, ¿verdad? Entonces todo lo que ahí se hable o se discuta dentro de las juntas médicas, ahí se queda, ¿verdad? Nada se debe exponer. Dentro de las normas que se tienen cuando uno va a participar dentro de una junta médica es que el médico tratante del paciente es quien me va a decir qué día, a qué hora es que se va a realizar la junta médica y me debe avisar con anticipación, ¿verdad? No 5 minutos antes, vos venite, vamos a hacer una junta médica. No, debe tener cierto tiempo antes. Además de eso, el médico tratante es quien va a coordinar la discusión y luego va a comunicar al paciente y o familiares el resultado. Y algo muy importante es que el resultado al cual se llegue por medio de la junta debe documentarse dentro de la historia clínica del paciente. Recuérdense que la historia clínica es un documento médico legal en donde todo aquello que usted escriba o deje de escribir en él puede ser utilizado a su favor o en su contra. Entonces tienen que tener muy presente que debe anotarlo dentro de la historia clínica. De no haber acuerdo por medio de la junta médica, esto debe ser comunicado a los interesados, ¿verdad? Miren, nos juntamos los colegas, pero no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo. Los médicos consultantes tienen derecho a cobrar honorarios, o sea, si a usted le dicen, mira, vamos a hacer una junta médica, usted puede cobrar por llegar a la junta. El médico convocado a integrar la junta no deberá convertirse en médico tratante, ¿verdad? Entonces, si a mí me invitaron solo a formar parte de una junta médica, no se acepta que después yo me quede como médico tratante del paciente, ¿verdad? Algo muy importante también es que no debemos afectar la reputación moral o científica del equipo. Entonces, si yo fui llamada a conformar la junta y lo que se discutió, hubieron situaciones en las cuales pues yo no estaba de acuerdo con el resto de los colegas, yo no debo salir y decirle a la familia, mire, yo pienso tal cosa y no estoy de acuerdo con ellos. No, o sea, yo no puedo afectar la reputación del equipo. Y entonces cuando nosotros hacemos una junta médica, lo que vamos a hacer es que vamos a juntarnos varios colegas, ¿verdad? De distintas especialidades o incluso de la misma. Por ejemplo, en mi caso yo soy pediatra, entonces puede ser que hubiésemos varios pediatras acá para decidir, o dependiendo la patología del paciente, pues a lo mejor puede ser que yo sea pediatra y él sea un urólogo pediatra, un cardiólogo pediatra, un cirujano pediatra, etcétera, ¿verdad? Entonces, pueden ser de distintas especialidades o subespecialidades o pueden ser de la misma los que conformen la junta médica. Entonces, el médico tratante es quien va a presentar el caso, como lo estamos viendo acá en la imagen, le presenta el caso a los médicos, cuál fue todo el historial clínico del paciente y todos los exámenes que él ha practicado para que ellos pues le apoyen en dar con posibles diagnósticos o determinar un pronóstico para el paciente. Luego pasamos a lo que es la relación del médico con instituciones y profesiones afines. Primero, el médico está obligado a comunicar sus deficiencias a las instancias correspondientes en tanto puedan afectar la correcta atención de los pacientes. Entonces, si a mí
me ponen, por ejemplo, como les decía, yo soy pediatra y me ponen a atender partos, pero más que todo desde el proceso de vista ginecológico, yo debo decirles que yo no estoy preparada para eso. Yo estoy preparada para recibir al bebé, no para atender a la mamá. Y eso puede afectar que la atención de esas señoras no sea adecuada. Entonces yo debo comunicarlo, ¿verdad? Que yo no estoy capacitada para esa atención. Segundo, se abstendrá de llamar la atención en público, respetando en todo sentido la categoría profesional de sus subalternos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy médico de servicio del hospital y tengo a cargo de subalternos a estudiantes de cuarto, quinto, sexto año de medicina. Yo no debo llamarles la atención en público, ¿verdad? Si algo no están haciendo bien, o algo no están estudiando, no se están dedicando, yo debo llamarlos a un lugar donde no estén los pacientes y ahí llamarles la atención, ¿verdad? Pero no en público. Además de eso, debo respetar las funciones específicas asignadas al personal que tengo a mi cargo, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un enfermero, si tengo, ¿qué se puede decir? Un nutricionista, un bioquímico que están a cargo de mío, ¿verdad? De mi servicio. Entonces yo debo respetar la función que tiene cada uno de ellos. Pero si en determinado caso estoy frente a una emergencia, ahí pues no vamos a estar pensando, mire, como usted solo tiene función de ver una hematología o de ver los laboratorios, usted ahorita no me va a ayudar, ¿verdad? Si estamos en una emergencia, nada le cuesta alcanzarme un ambú, por ejemplo, o alcanzarme un tubo endotraqueal para que yo dé la atención que necesito, o alcanzarme el oxígeno, no sé, ¿verdad? Entonces, yo debo respetar las funciones de cada uno de ellos. Sin embargo, si es una emergencia, pues ellos también tienen que ayudar, ¿verdad? El médico que trabaja para una institución no debe aprovecharse de esa condición para ofrecer atención en el ámbito particular. Esto va más que todo enfocado a médicos que trabajan en los hospitales nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera empleada de un hospital nacional, no sería aceptado que llegara una mamá, por ejemplo, a la emergencia y me dijera, mire doctora, yo quiero que usted atienda a mi nene un poco más rápido. Yo le dijera, bueno, mire, aquí va a ser un poco difícil porque yo tengo muchos pacientes afuera esperando, pero si usted va a mi clínica, la atiendo ahorita, ¿verdad? Eso no es aceptado. O que si yo fuera cirujana, por ejemplo, y llega la persona para una apendicectomía y yo le dijera, mire, acá pues no la puedo operar ahorita, pero si se va al sanatorio donde yo trabajo, ahí sí la puedo ingresar por emergencia. Entonces, no es aceptado que usted, estando ya trabajando en una institución, lleve a los pacientes de esa institución pública hacia su trabajo en lo particular. Vamos al siguiente capítulo, que es reproducción, respeto a la vida y dignidad de la persona. Dice que es derecho biológico y natural de la especie humana a reproducirse y esto debe ser respetado y protegido por nosotros los médicos. No se pueden generar embriones humanos para propósitos de investigación. Tampoco es permitido dejarlos en congelación o peor todavía, ¿verdad? Decir, no, esto ya no sirve y descartarlo, ¿verdad? Porque estos embriones van a dar origen a la vida. Es contrario a la ética fomentar o participar en actividades que faciliten o promuevan la técnica de úteros en alquiler o maternidad subrogada. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en algunas películas de Estados Unidos en donde, digamos, una pareja no puede tener bebés, entonces vienen y alquilan el útero de una tercera persona, ¿verdad? Y ella es la que está embarazada y entonces viene y de repente le dice al señor que está alquilando el útero, mire que tengo antojo de tal cosa y el señor corre a traer el antojo, ¿verdad? Y a llevárselo porque ella tiene dentro de sí a su bebé. Entonces, esto en el caso de nosotros está contra la ética fomentar o participar en lo que es úteros en alquiler o maternidad subrogada. También es proscrita la clonación con fines reproductivos o terapéuticos. No está permitida la clonación. El médico debe obtener el consentimiento libre, espontáneo, consciente y voluntario de la persona
antes de realizarle una esterilización terapéutica e informarle qué consecuencias va a tener con esa esterilización, ¿verdad? Debe decirle, por ejemplo, las consecuencias que pueden ser consecuencias orgánicas, psicológicas, mentales y emocionales de este tipo de intervención, ¿verdad? Entonces, no es válido que le diga, ay, mire señora, nosotros le vamos a quitar su útero y con eso, ¡buf!, usted no va a poder tener bebés y va a ser la mujer más feliz de su vida, ¿verdad? No, debemos nosotros plantearles todas las consecuencias que va a tener el quitarle el útero, ¿verdad? No es solo de quitarlo, tiene consecuencias, entonces nosotros debemos explicarle, o le vamos a quitar los ovarios a una señorita, ¿verdad? Entonces debemos explicarle que ya sin los ovarios, pues ella no va a poder tener bebés nunca más, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros expliquemos de una forma detallada y bien expresada qué le vamos a hacer y que el paciente esté bien entendido de qué efectos van a poder presentar, sino que después nos venga a decir, mire, pero es que usted no me dijo que iba a tener esto y eso no es justo, ¿verdad? Entonces, y sí tienen razón. Entonces nosotros debemos explicarles qué efectos se van a producir. Y ya, si él sabiéndolo dice, bueno, no, yo sí quiero que me esterilicen, pues ya es distinto, ¿verdad? A que usted no le explique. Luego pasamos a lo que es trasplante de órganos y tejidos. Dice que nosotros debemos fomentar la donación de órganos, pero esto debe ser bajo la ley, ¿verdad? Hay leyes que rigen cómo usted va a donar un órgano. Además de eso, se deben extremar las medidas para proteger la salud y la vida, tanto de la persona que va a donar como de la que va a recibir, ¿verdad? Además de esto, debe ser libre consentimiento por escrito del donante. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero donar mi corazón, entonces yo, sin que nadie me obligue a hacerlo, sino yo soy libre de decidirlo de una forma autónoma, entonces yo digo, bueno, voy a donar mi corazón, entonces yo voy a, eh, por escrito, hacer un documento en donde diga que yo voy a ser donante. Otra cosa importante de mencionar es que la donación es voluntaria y gratuita, ¿verdad? Yo el otro día estaba oyendo un programa en la radio y estaban diciendo de unas personas que cobraban por donar ciertos órganos, ¿verdad? Y eso no es así. La donación debe ser gratuita. Ahora, si quien va a donar un órgano es una persona que está privada de su libertad, habrémoslo en palabras con menos tecnicismo, de una forma que ustedes lo entiendan mejor, una persona que esté presa podrá otorgar su consentimiento para utilizar sus órganos y tejidos con fines terapéuticos solamente cuando la persona que va a recibir ese órgano sea su cónyuge, su concubina, o sea, la persona que viva con él, que esté unida con él, sus hijos o familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, pero que esto sea comprobado de una forma legal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de grados tanto de afinidad como consanguinidad, es muy importante que nosotros veamos hasta dónde abarca el 4º grado, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, ay, es que vino a visitarme mi tía. Y uno le dice, y ella era hermana de su mamá. No, dice ella, era hermana de mi tío abuelo que, ¿cómo se llama? Un tío abuelo mío, ¿verdad? O si no, a veces dicen, ah, no, es que ella es hija de un primo de mi bisabuela, por ejemplo. Entonces, imagínense, ahí ya está súper lejos, ¿verdad? Ya no entra dentro del 4º grado de consanguinidad. Entonces, veamos acá los grados. Entonces, vemos que nosotros podemos tener grados, relaciones por afinidad, por consanguinidad. Cuando nosotros hablamos de consanguinidad, estamos hablando de mi persona. Si estoy hablando en primer grado de consanguinidad, entonces en primer grado están mis padres, mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de un segundo grado de consanguinidad, aquí aparecen abuelos, nietos, encontramos también los hermanos. Y tercer grado de consanguinidad, bisabuelos, bisnietos, sobrinos y tíos.
Y el cuarto grado de consanguinidad caben lo que son sobrinos nietos y tíos abuelos y primos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber hasta dónde están, porque a veces uno piensa que están en el primer grado de consanguinidad, y si ustedes se dieron cuenta, en el primero solo están los padres y los hijos, y los primos van a estar hasta un cuarto grado, pero todavía entrarían para donar órganos. Y luego tenemos la otra relación, o el otro tipo de parentesco, que es por afinidad, ¿verdad? Y el parentesco por afinidad es el que viene dado por el cónyuge de la persona. En mi caso, mi esposo, ¿verdad? Entonces mi esposo me va a dar ciertos parentescos con ciertas personas por afinidad y que van a ser parecidos a los que vimos de este otro lado, pero importante que este es por consanguinidad, o sea, por sangre, ¿verdad? En cambio, estos son por afinidad. Bueno. Entonces, vamos a ver que en ningún caso podrán ser donantes de órganos las siguientes personas. ¿Quiénes? Los que tengan alguna incapacidad tanto física como mental. Porque si yo tengo una incapacidad física o mental, yo no puedo decidir sobre qué voy a donar o no, ¿verdad? Personas que se encuentren en un estado de inconsciencia tampoco podrán ser donantes de órganos, las embarazadas o los menores de edad. Cuando el órgano de un donante con muerte cerebral se va a trasplantar, es muy importante que se determine que realmente existe muerte cerebral en base a los criterios clínicos y exámenes complementarios que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? No voy a decir, posiblemente tenga muerte cerebral porque ya no hay sensibilidad a la luz de sus pupilas, ¿verdad? Tengo que tener varios exámenes, ya lo vimos, que determinen que ya tiene muerte cerebral antes de decidir quitarle el órgano, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas que puede haber con respecto a la donación cuando se enteran que alguien es donante, solo medio está enfermito, ¿verdad? Y ya le quieren ir a sacar el órgano, ¿verdad? Y eso no es así. Tienen que existir criterios de que realmente tiene ya muerte cerebral para poder decidir extraer el órgano. Los tejidos u órganos provenientes de cadáveres podrán utilizarse solamente si la persona donó su órgano en vida o si sus familiares lo autorizan ya que esta persona murió. Son las únicas razones o situaciones en que la persona puede donar su órgano si ya murió. Luego tenemos la siguiente, que es la participación en torturas o ejecuciones. El médico jamás debe de emplear sus conocimientos, competencia o habilidad para la tortura, cualquier método cruel, inhumano o degradante, así como provocar la muerte. Yo me recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, estaba yo en 5º año y me tocó ir a hacer prácticas a una escuelita de párvulos. Y en ese momento me recuerdo que habían televisado un reo de Estados Unidos a quien le habían administrado la inyección letal. Y entonces cuando nosotros llegábamos con nuestro traje de médicos a la escuelita, no se me olvida que íbamos a ir a vacunar a unos niñitos y empezaron todos a gritar, inyección letal, inyección letal. Y nadie se quería dejar poner la vacuna, ¿verdad? Eso fue divertido al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos participar en esto, ¿verdad? Publicaciones y anuncios médicos. Con respecto a lo que son las publicaciones y anuncios médicos, fíjense que hay que tomar en cuenta algunas situaciones, porque a veces uno pudiese cometer errores, pero no es porque lo quiera hacer, sino de una forma involuntaria, porque no sabe realmente cómo debe hacer sus publicaciones o anuncios cuando uno quiere darse a conocer, ¿verdad? Generalmente cuando uno se gradúa, quiere uno empezar a acreditarse para que empiecen a llegarle pacientes, entonces dice, bueno, ¿cómo le hago, verdad? Entonces dice que cuando yo voy a hacer una publicación, no debo, en primer lugar, acreditarme títulos que no poseo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy pediatra, ¿verdad? Entonces, yo no podría ponerme dentro de mis anuncios que soy cardióloga pediatra porque es un título que no poseo, ¿verdad? Entonces, solo puedo decir que soy pediatra porque es lo que realmente soy. Tampoco puedo anunciar tratamientos para los que no he sido entrenada. Por ejemplo, que yo dijera que realizo electroencefalogramas, por ejemplo, porque yo no he sido entrenada para eso.
Tampoco debo anunciar promesas de curación infalible. Por ejemplo, que yo pusiera mi anuncio que dijera, acuda con la doctora Edna de León y 100% usted se cura. Yo no puedo anunciar eso. Tampoco puedo dar consulta, diagnóstico o recetas por medio de la prensa, radio, televisión o cualquier medio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he oído en alguna radio los fines de semana que cuando voy manejando, que de repente dicen, bueno, hoy tenemos de invitado al doctor fulano de tal, y de repente resulta que llama a alguien y dice, mire doctor, yo tengo tal y tal cosa, entonces le dice, sí, mire, usted puede tener tal otra, tome tal cosa, ¿verdad? Eso no es permitido, usted no puede dar consultas por estos medios. Tampoco puede utilizar para sus prescripciones propaganda de farmacias, laboratorios, industria farmacéutica o cualquier otra clase conjuntamente con el nombre o datos de identificación del médico. A mí me pasó el otro día que estaba yo en mi clínica cuando llegaron unos visitadores médicos y me dicen, doctora, traemos algo para usted. Llevaban un paquete así bien grande. Y entonces yo me quedé viendo, ¿verdad? Entonces lo destaparon y cuando lo abren, pues llevaban un recetario muy bonito. Ellos se habían percatado de cómo eran mis tarjetas de identificación, cuál era el logo que yo usaba y cómo yo me presentaba. Entonces copiaron esto, pero hasta arriba llevaba la propaganda de su, de su empresa farmacéutica, ¿verdad? Entonces yo les dije, ay, tan bellos, muchas gracias, gracias por el detalle. ¿Y cuántas son? Eran 1000 recetas, pero yo no podía utilizarlas definitivamente porque tenían propaganda, ¿verdad? Entonces yo se las recibí muy amablemente, aunque acá en confianza les cuento, no las pude usar, ¿verdad? Porque esto no está permitido, yo no puedo tener propaganda ni de farmacias, ni de empresas farmacéuticas, de ningún tipo dentro de lo que son mis recetarios, sino únicamente debe la receta tener consignado, por ejemplo, mi nombre, mi especialidad, mi dirección, mis teléfonos, por ejemplo. La fecha, ¿verdad? Que eso sí es importante. Además de eso, no debemos anunciar con engaños servicios gratuitos. A veces, no sé si ustedes se han dado cuenta de algunos que dicen que va a haber consulta gratis, pero resulta que cuando llegan les cobran una que otra cosa y que al final ya no resulta ser gratuita, ¿verdad? Anunciar tarifas de honorarios de descuentos o exhibir publicaciones y anuncios médicos en lugares inadecuados, ¿verdad? De repente alguien anda de parranda un día en una disco y al entrar ahí, entra y mira un anuncio, ¿verdad? Doctor fulano de tal, horario tal, ¿verdad? Eso no es permitido. No podemos poner publicaciones o anuncios en lugares que no sean los adecuados. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer al público? Podemos ofrecer nuestros servicios por medio de anuncios de tamaño y caracteres que sean discretos. Lo ideal es que no tenga fotografías de nuestros pacientes. Se debe limitar a proporcionar, por ejemplo, nuestro nombre y apellido, título científico o universitario que poseamos, procedimientos que realizamos, hora de consulta, dirección y teléfono de la clínica, ¿verdad? Entonces, en este caso no sería permitido, por ejemplo, que yo dijera, ay, Dios mío, yo quiero acreditarme, entonces siento que debo anunciarme, así que todo el mundo me vea para que puedan llegar más gente a la clínica, ¿verdad? Entonces, si voy yo en las Américas, no sé si ustedes han visto arriba, cerca de McDonald's, hay un rótulo gigantesco ahí donde anuncian cosas de X restaurante por no hacerle propaganda. Entonces no es válido que yo diga, bueno, ahora yo voy a pagar una publicación justo ahí para que todos vean mi anuncio, ¿verdad? Y todos sepan que si tienen un paciente pediátrico lo lleven conmigo. Eso no es permitido. Deben ser tamaños del anuncio de tamaño pequeño y con caracteres discretos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es el anuncio de un odontólogo, pero, por ejemplo, aquí dice, este año sonríe la primavera, precios especiales, no lo puedo poner, en tratamientos de estética dental sin metales, 50% de descuento, no es válido, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de anuncios nosotros no lo podemos hacer. Sobre todo aquello que diga, si usted acude con la doctora Edna León, 100% sale modificado, curado, como nuevo. Luego pasamos a lo que son las redes sociales. Con respecto a las redes sociales, dice,
Al utilizar redes, mantener una conducta profesional, respetando la confidencialidad y el secreto profesional. No usar redes sociales para realizar consultas, opiniones diagnósticas, recetar o dar seguimiento a los pacientes. Al usar redes sociales debe asegurarse de que el paciente no sea reconocido o identificado a través de las imágenes o por cualquier otro dato. Imagínense que lo reconocieran, qué pena, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos frente a todo esto de las redes sociales, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y guardar sobre todo lo que es el secreto profesional de los pacientes que estemos atendiendo. Ahora vamos a lo que es la relación del médico con la industria farmacéutica. Dice que el médico debe tener libertad para poder prescribir, lealtad hacia el paciente y transparencia hacia la sociedad, por lo que no debe condicionar, solicitar o aceptar compensación de ningún tipo a cambio de prescribir un medicamento o utilizar un producto o servicio médico, ni establecer acuerdos de colaboración por la asistencia a congresos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en determinado momento debo ser muy amable con las personas que trabajan en las industrias farmacéuticas. Hablemos de visitadores médicos. Es muy importante que nosotros por medio de ellos conozcamos todos los productos, ¿verdad? Yo les quiero contar que, por ejemplo, gracias a ellos a veces conocemos un sinfín de marcas de X antibiótico, ¿verdad? Entonces ya uno debe tomar la decisión en base a muchos factores, cuál de ellos va a ser el mejor para el paciente. Puede ser que si yo quiero un buen resultado, elija uno quizá de los más caros que puedan dar mejores opciones, o quizá uno que no sea muy caro, que tenga un valor intermedio, pero que yo sepa que es bueno. Por ejemplo, en el caso de nosotros los pediatras, el elegir un X medicamento va a depender también mucho del sabor, ¿verdad? Para que tenga mucha aceptación por parte del niño y asegurarnos de que él pues va a estar a gusto de tomarse la medicina, ¿verdad? Entonces, no es válido que nosotros hagamos convenios con empresas farmacéuticas para recetar únicamente los medicamentos que ellos manejan. Imagínense en mi caso, si yo hiciera convenio con una farmacéutica para, por ejemplo, un diclofenaco, por ejemplo, pero que es horrible. Entonces, qué mala gente, ¿verdad? El pobre pacientito estaría sufriendo a causa de los convenios que yo tenga con X o Y empresa, ¿verdad? Entonces, yo debo ser libre de poder decidir qué medicamento voy a recetar, no hacer convenios con empresas farmacéuticas, siempre tratando de darle lo mejor a mi paciente, tanto en calidad como en precio, ¿verdad? Además de eso, debo mantener con los representantes de la industria farmacéutica una relación ética, de respeto profesional y de cortesía, ¿verdad? No decir, ay, Dios, ya vienen ellos, ¿verdad? No, no es así. Yo debo ser siempre cortés, atenderlos, escuchar todas las posibilidades terapéuticas que ellos nos puedan ofrecer o que su industria farmacéutica pueda ofrecer. Entonces, siempre debe haber una relación de respeto con mucho profesionalismo entre lo que es los empleados de las casas farmacéuticas y nosotros. El médico entonces tiene derecho a recibir una compensación razonable de la industria farmacéutica por su trabajo como investigador, como consultor, como congresista o como docente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho escuchar charlas para estarme como actualizando en cada uno de los temas médicos, sobre todo en las áreas que yo manejo. Y entonces, por ejemplo, si algún colega eh, digamos, un gastroenterólogo pediatra viene a darnos una charla por parte de una casa médica, entonces ahí sí él tiene derecho a recibir una compensación o un pago por ese servicio que él esté haciendo, ¿verdad? También hay colegas que participan con las industrias farmacéuticas haciendo investigación, entonces también ahí pues la industria farmacéutica les puede pagar. Lo que sí no es aceptable que yo diga, bueno, mire, si yo receto X medicamento y lo receto con mucha frecuencia, entonces, por favor, quiero que ustedes me paguen un congreso que va a ser en España, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es aceptado, ¿verdad? Que yo recete una medicina a cambio de, eso no es permitido.
El médico puede asistir a actividades de educación médica continua, tanto en el ámbito nacional como internacional, patrocinado por las industrias farmacéuticas, siempre que no comprometa la libertad de su práctica médica. Por ejemplo, viene una industria farmacéutica hoy y me dice, mire doctora, le vamos a pagar para que usted vaya a un congreso de neonatología que va a haber en Argentina, por ejemplo. Yo lo puedo aceptar siempre y cuando el ir no me obligue a recetar únicamente sus productos, ¿verdad? Y ya para finalizar, es muy importante mencionar que el código deontológico debe ser revisado y actualizado en cuanto a sus componentes cada 5 años. Sin embargo, el código deontológico que les hemos compartido este 2023 sigue estando en vigencia. No hay ninguna actualización por el momento, por lo que este es el documento vigente hasta el momento. Muy bien, y con esto damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Quiero mencionarles que si ustedes tienen alguna duda, básicamente las secciones I, J, K, L, pueden escribirme a mi correo endelsclinicas@conoc.edu.gt en horario de 8 a 16 horas.